Gloria a Dios, estamos listos con nuestra nueva serie, el poder transformador de la resurrección. Amén, dígalo conmigo, el poder transformador de la resurrección. Así que les mandamos un fuerte saludo, un abrazo, un aplauso a todos los que nos ven a la distancia. Amén, denle un fuerte aplauso, que se sienta con gozo, con alegría de que estamos disfrutando de un tiempo poderoso y maravilloso. ¿Cómo se llama la serie? El poder transformador de la resurrección. Tiene que aprendérselo, escríbalo, memorícelo, porque vamos a estar varias semanas hablando de esta serie. Y déjeme le digo una cosa, para los que estamos aquí y para los que nos ven a la distancia, no es fácil buscar el tema para una nueva serie. Si usted piensa que yo me la saco de la manga nada más y la saco, no piense eso. Tiene uno que meditarlo, que pensarlo, que reflexionarlo, que aterrizarlo, que pedir la dirección, pones un texto, pones esto, cuál es el respaldo, y tienes que estar hasta que estés seguro de lo que vas a hablar. Amén. Amén, amén. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama la serie? Recuerde que cuando hay un tema, eso inmediatamente usted tiene que relacionarlo de qué se va a tratar el asunto. Amén. Años pasados, después de la resurrección, con toda intención, yo prediqué una vez, más allá de la resurrección le puse al tema. O sea, ya fue la resurrección, pero ¿qué hay más allá? Y yo no lo quise simplemente copiar y decir, bueno, pues ya tengo esa idea. No, más allá, ir más profundo. Entre más largo está el tema, es más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que tomar esos elementos. Solamente yo hubiera dicho, el poder de la resurrección, estaría bien. Pero mire cuál es la palabra ahí, el poder transformador de la resurrección. Amén. Bueno, el domingo pasado en muchos lugares se celebró la resurrección, otros celebraron la Pascua, otros celebraron la Pascua de resurrección, otros celebraron la coneja, los huevos, no sé, cada quien celebró de todo tipo. Pero qué bueno que nosotros estuvimos viendo en un orden, desde Éxodo 12, cómo empezó la Pascua, cuáles fueron las instrucciones, y lo vimos. Y llegamos la semana pasada hasta la obra perfecta de la resurrección. Pero, para que exista una resurrección tuvo que haber ¿una qué? Una muerte. ¿Cómo va a haber una resurrección si no hay una muerte? Y en eso quiero empezar. Amén. De hecho, en nuestro orden que estuvimos viendo, nos quedamos cuando el Señor fue a la cruz, ¿ok? Y resucitó al tercer día. En cierta forma, le vamos a dar continuidad a eso, ¿ok? Después de que Jesús celebró, dije la semana pasada, Jesús celebró la Pascua, fue a Getsemaní, fue crucificado y resucitó. Ahí lo entendemos, pero hay muchos elementos que tenemos que estudiar. No fue escrito solamente como algo histórico, sino una intención de Dios. ¿Con qué quiero comenzar antes de ver todo esto? En 2 de Corintios 5:15 dice la escritura, y por todos murió. ¿Por cuántos? Para que los que viven, ¿cuántos viven? Ya no vivan para sí. Amén. Mire qué bonita presentación nos hicieron en multimedia, amén. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La semana pasada muchos celebraron la resurrección, pero no celebraron la obediencia para la resurrección. Muchos celebraron la tradición y no la realidad. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que entonces la resurrección
tiene un poder transformador. Yo sé que todavía como que lo estamos digiriendo, ¿verdad? Pero no se preocupe, eso sucede siempre con la nueva serie. La resurrección tiene un poder transformador. ¿Ok? Ahora sí, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15, donde Pablo habla ampliamente acerca de la resurrección. Un capítulo que muy poco yo escucho, Primera de Corintios 15, cuando celebran la resurrección. ¿Cuántos saben? Y eso se predica en la mayoría de los lugares. El domingo pasado usted lo escuchó, que la tumba está vacía. ¿Alguien no ha escuchado eso? Pastor, pero eso es verdad, claro. Pero después de que las mujeres fueron a la tumba y dijeron, la tumba está vacía, ¿qué representa eso? ¿Qué hicieron las mujeres después de que fueron a la tumba? Fueron y anunciaron que el Señor había resucitado. ¿Y dónde estaban los apóstoles? Los apóstoles no fueron de mañana a la tumba. ¿Ok? Los apóstoles no fueron. Ahí son detalles que muchas veces nosotros, por no estudiarlos, los tomamos solamente como, sí resucitó y ya. No. A mi apóstol le digo que qué bueno que estuvo hoy. Diga, qué bueno que estuve hoy. Qué bueno, ¿ok? Está conmigo, Primera de Corintios 15. Ok, vamos a ver desde el 3. Miren lo que Pablo les enseña a los corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo les está diciendo lo que él mismo recibió. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme qué? El problema es que muchas veces cuando leemos este versículo, usted puede tener muchas ideas. Murió conforme a las Escrituras. Pero muy poco sabemos que el Antiguo Testamento profetizaba la muerte y la resurrección del Señor. Le voy a dar nada más un texto, nada más, para no regresarme tanto. El Salmo 22, cuando usted lo estudia, se escribió, ojo con este dato, 1000 años antes, 1000, donde ya hablaba de la muerte y resurrección. Entonces Pablo siendo un perito, un conocedor de la Escritura, él dijo, simplemente esto que sucedió ya estaba profetizado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado en los servicios de resurrección que hablen del Salmo 22? Solamente lo que yo escucho, que las mujeres fueron muy de mañana y vieron que la puerta de la piedra estaba movida. Y eso es bueno, pero hay mucho que nosotros debemos de investigar. Ahora, ¿por qué es importante este versículo? Porque recuerde que en el momento de que cuando Jesús fue resucitado, había muchos enemigos de la resurrección. Hasta el día de hoy se les sobornó a los guardias de la tumba para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y eso persiste hasta el día de hoy, que los discípulos se lo robaron. Pero mire qué contradicción tan torpe o tan tonta, podemos decir así. Si algo caracterizó a los discípulos fue un espíritu de sacrificio por lo que el Señor hizo. Ellos estaban tan convencidos y dispuestos a morir por el Señor que cómo se les ocurre a alguien pensar que ellos iban a ir a sacar el cuerpo si los primeros que fueron las mujeres. Ahora déjenme le digo otro dato interesante. ¿Sabe cuántas personas se cree que custodiaban la tumba? Ay, pastor, eso no lo sabemos, porque solamente nos quedamos que las mujeres fueron y la tumba estaba vacía. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué le digo este dato? Había 16, eso es lo que los teólogos dicen, ¿ok? 16 personas custodiando la tumba.
Porque acuérdense que los fariseos dijeron, no, 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 hay que cuidar bien esa tumba, porque si se roban el cuerpo, entonces nosotros vamos a quedar mal. Y recuérdese que para un soldado romano, cuando se robaban un cuerpo, un prisionero, los castigaban con su propia muerte. Eran personas entrenadas, disciplinadas. ¿Usted cree que 16 personas iban a permitir que los apóstoles fueran a robarse el cuerpo? Pero esa es una mentira que hasta el día de hoy. Recuerde que dentro de la religión judía había un grupo que negaba la resurrección. Entonces, todo ese contexto Pablo lo explica. Ahora, otra pregunta interesante: ¿por qué Pablo explica tan detalladamente a los corintios la resurrección y no se los explica a los efesios? Yo sé que usted ya lo sabía, pero lo tengo que desafiar. La pregunta es muy sencilla: porque los corintios tenían la influencia del pensamiento griego de aquel tiempo. Ellos decían, bueno, nosotros sabemos que resucitó, pero como que no estamos tan convencidos. Por eso Pablo les tiene que escribir eso. A los efesios no. Los efesios les habla de lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. El poder con el cual Dios los resucitó es el poder que se le ha dado a ustedes. Ellos estaban pensando en otra perspectiva eterna. Los corintios estaban dudando. Bueno, sí celebramos la resurrección, pero como un rito, como una fiesta, no como una evidencia, como un poder transformador. ¿Ve la diferencia? Amén. Entonces, dentro de ese contexto, los corintios tenían la influencia del pensamiento griego. Ellos decían, el pensamiento griego, ellos decían que estar en este cuerpo era estar en una cárcel. Que la idea era que el hombre muriera y ya, descansara de estar en este cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la muerte física era el final de la vida de una persona. Entonces, ¿qué decían? Ay, ya, que se muere. Y dentro del pensamiento griego había mucha influencia. No le puedo decir todo eso, pero le voy a dar otro punto importante. El pensamiento griego decía, no busques el placer máximo, hablando humanamente como naturales. Busca el placer óptimo. ¿Le gustó esa parte? Un ejemplo: la persona come, va al buffet y se come 10 platos. Ay, estoy saciando mi cuerpo, ¿va? Placer máximo. Pero eso sabe que le va a dañar. Entonces decían los griegos, en su idea, no, busque un placer óptimo que te permita vivir aquí de una forma más placentera. Porque el día que te mueras, de perdido disfrutaste y no abusaste de tu vida. ¿La intención es mala? No, pero porque ellos ignoraban la resurrección. Entonces toda esa influencia estaba en los corintios, les había causado cierta duda. Entonces por eso Pablo tiene que explicarles larga y profundamente acerca de la resurrección. Recuerde que los corintios eran ¿qué? Niños. Les tiene que decir a los corintios, siéntense aquí, vamos a enseñarles las vocales A, B, C, D. Vamos a enseñarles la suma. A ustedes no les puedo enseñar la multiplicación, ecuaciones de 2 variables, de 3 variables, geometría, no les puedo enseñar eso, porque no están listos. Por eso es que vemos eso. Versículo 4, ¿ok? Ya dijimos que murió conforme a las escrituras, no conforme a la idea de que se lo robaron, que no resucitó, que los muertos no resucitan, no. Pablo dice, hay una seguridad. Él murió conforme a las escrituras. Está comprobado. Versículo 4. 5. Esto quiere decir que sí está conectado. ¿Y que apareció a quién? Primero a Cefas. Espérenme tantito ahí. ¿Quién es Cefas? ¿Cómo? Entonces usted nada más sabe que se le aparecieron a las mujeres. Y de ahí no sabe a quién más se le apareció. A Pedro. Amén. Y se le apareció a Pedro. Después de las mujeres, se le apareció a Pedro. Ojo con este dato, porque lo voy a llevar después de que la tumba está vacía, de que las mujeres fueron
evangelistas, fueron diligentes en anunciar: el Señor resucitó. Gloria a Dios por ese trabajo. Pero mire lo interesante. Pregunto yo, ¿es casualidad que después de las mujeres se le apareció a Pedro? ¿Será casualidad o fue algo que Dios tenía perfectamente bien planeado? Acuérdense que nada de la escritura no está fuera de propósito, de intención. No, Dios siempre tiene una intención. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo se llama la serie? Eso. Si usted solamente lee a Pedro de los evangelios, no estamos en los evangelios, estamos en 1 Corintios 15, amén. Vamos a regresarnos un poquito a los evangelios. Dígame cómo era Pedro. Era un pescador, ahora ayúdame. Duro, ¿verdad? A lo mejor no estaba tan preparado, eso es lo que dice la escritura. ¿Qué más? Su temperamento todavía. Él tenía buena intención, estorbó al Señor y el Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás. No que era Satanás, había actuado como un opositor, que es lo que se refiere. Sacó la espada, era muy impestivo, impulsivo, todo eso. Y mucha gente se quedó con esa idea de Pedro. No, Pedro es muy atrabancado. ¿Qué sucede entonces cuando el Señor se le aparece a Pedro? Ya no el que siempre vio según la carne. Ya no, como dice Pablo, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya lo conocemos así. ¿Cómo lo veía Pedro? Como el maestro, como alguien que los alimentaba, como alguien que era un ejemplo en guardar la ley de obediencia. Pero era lo que Pablo solamente había percibido. Porque si no lo hubiera sido así, usted no hubiera visto a un Pedro tan inmaduro, con buen corazón, pero tan inmaduro, como a veces hay muchos Pedros en este tiempo. Muy buenas gentes, pero todavía sin entendimiento. Pero por eso es que la resurrección tiene un poder transformador. Y yo sé que usted está esperando ver dónde se aplica eso, ¿verdad? Cuando el Cristo resucitado se le aparece a Pedro, algo sucede en la vida de Pedro. Porque después de ahí, y recibe el Espíritu Santo, usted ve todo en el libro de los Hechos, a un Pedro transformado, a un Pedro renovado, a un Pedro firme. Usted no va a ver al mismo Pedro en Hechos que al mismo Pedro de los evangelios. Usted no lo ve. Él se levanta y en el primer mensaje se convierte en ¿cuántos? 5,000. En el segundo, 3,000. Y tú dices: ¿qué pasó aquí? Porque él no solamente vio al resucitado, el espíritu vivificante transformó la vida de un hombre que era impulsivo, a veces un poco terco, a veces sin entendimiento, a un hombre entendido, lleno del espíritu y experimentando el poder de la resurrección. ¿Verdad que eso cambia el panorama? Usted ve el libro de los Hechos y luego cuando usted lee las cartas de Pedro, usted no conoce a Pedro ahí en esas cartas. Amén. Hemos sido participantes de su naturaleza divina. Y citar estas cosas se los voy a recordar siempre, aunque estén en la verdad presente, para que lleven fruto, para que ustedes no estén ociosos. Si estas cosas, usted ve a un Pedro transformado por el poder de la resurrección. Y ese es el primer ejemplo. Amén. ¿Qué le pareció esta parte de Pedro? ¿Por qué Jesús se le aparece? Ahora ya entendió por qué se le apareció primero a Pedro. Porque el Señor sabía que Pedro iba a ser uno de los líderes de la iglesia del primer siglo, pero no el único. Entonces, ya usted no va a volver a leer 1 Corintios 15 igual. Se le apareció a Cefas y ahora sí. Después, ¿a quién se le apareció?
Pero mire la intención de Dios. Yo dijo, interpretándolo de esta forma, yo primero voy a tratar con este Pedro. Como cuando le llaman de la escuela, ¿verdad? Y que queremos hablar con la mamá, con el papá de esta niña, de este hijo. Ya sabes tú que hay algo particular. Bueno, así el Señor en cierta forma dijo, yo necesito presentarme con Cefas, que él vea todo lo que yo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les dijo que iba a morir y que iba a resucitar? Muchas veces. Y yo le pregunto, ¿le creyeron? No. Ah, pues está bien. No. Después se le aparece a los 12. Se le apareció aparte a Cefas y luego a los 12. Mire el orden. Para que todos vieran a quién, al resucitado. Ya los 12 no iban a tener excusa de decir, Jesús dijo algo, pero yo no lo vi resucitado. Ellos eran ¿qué? Testigos ¿qué? Oculares, porque lo habían visto. Ellos eran unos testigos verdaderos de la resurrección del Señor. Pero sigue diciendo el orden, no se me pierda, sigue diciendo. ¿En cuál nos quedamos? 6. Cefas, los 12 y después ¿a cuántos? 500. ¿Por qué este testimonio es tan importante? Porque en una situación legal, eran 2 los mínimos que deberían de ser los testigos de algo. Aquí son 512. Más de 512. Porque acuérdense que todavía en ese tiempo había muchos enemigos de la resurrección. Había muchos que no creían. Había muchos que estaban en contra de la resurrección. Estaban en contra de la resurrección. Y ya tenemos más de 512 testigos, dice, más de 500 hermanos que a la vez. Y Pablo les dice, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, pero muchos todavía usted puede ir a preguntar. ¿Por qué Pablo dice eso? Para que los corintios entiendan que este no es un asunto teológico, es una realidad poderosa. Y después Pablo lo explica más profundamente. No solamente que resucitó, sino que nosotros resucitamos con él. Pero eso todavía no se los puede decir aquí, porque primero tienen que darle lo básico a ellos. Todavía no les puede dar lo que él habla más adelante. Y en ese tiempo ellos tenían mucho la influencia externa del mundo. Ellos todavía decían, pero es que los gnósticos, es que la filosofía de ese tiempo, es que los incrédulos, ellos estaban todavía confundidos, inseguros, no tenían la seguridad de la resurrección. Pero no se preocupe, que muchos en este tiempo no tienen esa convicción saben que Él resucitó, pero no han experimentado en su vida la resurrección. Porque si la has conocido, eso te transforma. Quiere decir que la gente que no ha sido transformada es porque no ha entendido, ha oído de una celebración que se hace una vez al año. Yo le pregunto, ¿y solamente una vez al año yo lo recuerdo? Yo celebro eso y luego la otra semana, ya como que hasta el otro año volvemos a hacer todo el rito. ¿O debemos de entender la resurrección? Ahora, no se trata de entender algo que alguien dice, lo que la misma escritura nos dice. Amén. Se le apareció a 500 a la vez y muchos viven y otros ya duermen. 7. Aquí viene una parte interesante. Después se apareció ¿a quién? A Jacobo. Pregunta, ¿quién era Jacobo? ¿Quién era? Porque si no sabemos quién es, no vamos para ninguna dirección. El medio hermano de Jesús, se tardaron mucho. El medio hermano de Jesús, ¿qué tiene que ver? Primero se le aparece a Pedro, ya eso ya lo entendió. Después a los 500 y luego se le aparece al medio hermano de Jesús. Medítelo un poquito. ¿Por qué cree que se le aparece a Jacobo?
Obviamente había un propósito, una intención. Ahí va. Yo creo que ya está listo. Amén. ¿Sí? Jacobo, el medio hermano de Jesús, dudó mucho de que Jesús fuera el Mesías. Él decía, ¿mi medio hermano es el Mesías? Pues sí, pero él no estaba seguro. Él no estaba tan convencido, ni lo apoyó tanto. Dice, bueno, es mi medio hermano, pero nada más, como que así. Por eso Jesús dijo que no hay profeta, no hay, ¿cómo se llama? Profeta en propia tierra. Porque él sabía que muchos de sus familiares no lo aceptaban. Ahora, eso no lo hizo dudar a Jesús. Pero él quería que Jacobo estuviera seguro. ¿Por qué cree? Porque le tenía una asignación. Cuando Dios te va a confiar y te va a asignar algo, te va a transformar, te va a renovar, se va a presentar delante de ti, para que ya no seas el mismo Pedro, ni el mismo Jacobo, ya lo entendió, sino que usted pueda experimentar la transformación producto de la resurrección. Pablo no solamente decía, yo conozco la resurrección, no, él había experimentado. Por ahorita llegamos con Pablo. Entonces por eso se le aparece a Jacobo. Ahora después usted ve en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, a Jacobo como uno de los líderes de la iglesia del primer siglo juntamente con Pedro. ¿Pero por qué? Ya lo había transformado, ya lo había preparado, ya lo había equipado. Y Pedro también estuvo dispuesto. Por eso es que el Señor se le aparece a Pedro, se le aparece a Jacobo. Ahorita vemos con el otro apóstol, porque la asignación que tenía requería de una determinación, un entendimiento de su realidad. Amén. Mire qué cosas tan raras. Cuando Jesús estaba en su carne, estos dos apóstoles en particular no fueron transformados. Y yo siempre he tenido la duda, pero ¿cómo es posible si ahí estaba el Maestro, Dios encarnado? Y aún así no fueron transformados. Pero el poder de la resurrección les trajo una verdadera transformación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Verdad que hay mucho más de la resurrección? ¿O se quiere quedar usted con la misma de siempre? ¿Verdad que no? Por eso le digo que hoy Dios tenía preparado algo para. Pero apenas vamos comenzando. ¿Ok? ¿En dónde nos quedamos? 7. Bueno, la más leímos la primera parte, ¿verdad? Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último, ¿a quién se le apareció? Y al último de todos, como a un qué. Ay, Dios. Le soy sincero. Cuando yo leí esto por primera vez, como que no me gustó. Como que dije yo eso, como que. Y las mujeres pues lo entienden mejor, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? En la traducción lenguaje actual dice: en otras traducciones, se me apareció a mí como un hijo nacido fuera de tiempo. Que en cierta forma, ¿verdad? Es la idea. ¿A quién se le apareció al último? De acuerdo a la escritura, a Pablo, ¿verdad? A Pablo. Pero él no solamente dice que se le apareció a él, al último se me apareció a mí, no. Se apareció a mí como un abortivo, dice, como alguien fuera de tiempo. Mire la humildad, el entendimiento, el reconocimiento que decía: a mí el Señor no se debió haberse aparecido a mí, porque yo perseguía la iglesia. O sea, él entendía lo que había pasado, pero reconoció la gracia de Dios en su vida. Amén. Dice, como a un abortivo se apareció a mí. Y luego dice el 9, ¿por qué? Él no está diciendo eso por una casualidad. Dice, porque yo
soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, gracias mis hermanos de multimedia, ahí está, esa fue la otra versión. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, ojo con esto, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Ahora usted está viendo cómo el Cristo resucitado transformó estas vidas para su propósito. Si nosotros no hemos entendido que Cristo resucitó, pero que nosotros resucitamos juntamente con Él, fue para que andemos en novedad de vida, en una vida diferente. ¿Cuál fue el primer texto con el que comencé? Con el primer texto que comencé, se lo voy a decir. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, ojo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso comencé con ese texto, porque es muy fácil celebrar un domingo la Pascua de Resurrección, y está bien, pero no vivir por el cual Cristo resucitó por nosotros. No vivir para Él. Si nosotros habéis resucitado con Cristo, para entendidos, no para todos, para entendidos, buscar las cosas de arriba. ¿Qué diferencia? Vivimos en este tiempo solamente repitiendo algo, pero no entendiéndolo. Solamente escuchando cosas, pero no obedeciendo con claridad la voluntad de Dios. Si nosotros habéis resucitado, ahora si usted no ha resucitado, pues está bien, está muerto todavía, separado de Dios. Pero si nosotros hemos creído en el Señor y resucitamos juntamente con Él, tenemos que obedecer la dirección de Dios, buscar las cosas de arriba y vivir para Él. Ay, pastor, pero es que eso duele más. Pues sí, porque lo que no muere no lleva fruto. Por eso el grano tiene que morir para que lleve fruto. Y Dios a nosotros nos ha diseñado para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. Por eso es que entender la resurrección nos transforma. No solamente celebrar el rito, eso es muy fácil. Yo cada año celebro el rito, lo celebro, lo mismo. Pero mi vida sin transformación, sin servicio, sin compromiso, sin servirle a Él. Entonces ahí la persona todavía no ha resucitado, en un sentido figurado. ¿Qué es lo que siempre demandó el Señor? Yo prefiero más la obediencia que los sacrificios de animales. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Venía, traía su animal, ya cumplí. Habían malinterpretado la intención. Ahora no sacrificamos animalitos, ni corderos, ni pajaritos, ni nada. Ahora solamente decimos: yo ya fui a la iglesia, se arregló el mundo, y ahora yo vivo como quiera. Y eso nos demanda, nos desafía a vivir como queremos. No. Pablo lo entendió: si por todos murió, para que los que viven ya no vivan para el sí, para el yo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Claro que nos desafía. La palabra de Dios tiene que traer un desafío para poder transformados, moldeados, formados a la imagen de Cristo. Ya casi llegamos a mitad de año. Ya casi, por decirlo así.
¿Y qué tanto de este tiempo, nuevo año? Por eso yo siempre se lo recuerdo, porque el tiempo pasa muy rápido y la gente dice mañana, después, excusas, ocupaciones aquí y allá. ¿Y quién nos dice que el día de mañana es de nosotros? ¿Quién pudiera decir, pastor, yo estoy 100% seguro que yo mañana me voy a levantar y voy a hacer 1000 pendientes que tengo? Nadie lo puede decir, porque la escritura dice que eso no es de nosotros. Es si Dios lo permite. Y si Dios nos permite todo y nos ha entregado todo, es para que le sirvamos a Él. Amén. Así que la resurrección tiene un poder transformador de los que lo entienden, de los que lo obedecen y de los que se comprometen a vivir la vida resucitada, no la vieja vida. Amén. Nosotros morimos a esa antigua forma de vivir y ahora vivimos en la realidad de la resurrección. Pero esa resurrección no es efectiva cuando no se entiende y cuando no se compromete. Y Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Todo lo que yo conocía, allá lo dejé. Ahora yo vivo para el propósito de Dios. Es más, dijo, ni siquiera soy yo, es la gracia de Dios en mí. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Nos despedimos de aquellos que nos ven. Apenas vamos comenzando. Esta es la primera parte de esta serie, el poder transformador de la resurrección. Gracias y gracias por compartirlo. Un abrazo a la distancia. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Bueno, como somos poquitos, pero